Baraja. Miguel, fíjate lo que quiero que hagas. Has barajado y quiero que nombres de la baraja de póker la carta que te dé la gana, completamente libre. Tú nombra una. 7 de diamantes. 7 de diamantes, ¿vale? Ahora vas a flipar. Coge la baraja otra vez. Lo que no he mirado es que esté completa, a ver si le falta la carta y verás. No, pero... Déjame, no, hombre, para que no... Esto no se hace, ¿vale? Pero quería comprobar que esté completa la baraja, ¿vale? Vale, creo que sí, la he memorizado. Bueno, no, yo no he tocado nada, solo he mirado. Baraja. El 7 de diamantes has dicho, ¿no? Sí. Vale, no, baraja como quieras, sí, completamente. Barajado, vale. ¿Quieres barajar más? No. Vale, pues ahora corta y completa. Corta y completa. ¡Perfecto! Miguel, coincidirás conmigo. De juego es imposible, por si no lo sabéis, se llama así, imposible. Se llama así el juego, imposible. Este juego es imposible. ¿Por qué? Después de barajar, después de cortar y después de nombrar una carta que te ha dado la gana a ti, sería imposible que la carta de arriba fuera el 7 de diamantes. Sería imposible. Sería imposible. Por favor, levántala y enséñasela a todos. ¿Qué carta es? 7 de diamantes. ¿Es imposible o no es imposible? ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? Esto es fuerte, ¿eh? Espérate que no acabo la carta. No, que no ha acabado, no, que escúchame, que la puedes examinar todo. ¿Más fuerte que esto? ¿Qué? Ahí, hombre, ya lo sé que te he tocado los huevos.